primera pregunta es, ¿por qué razón usted se dedica a difundir la historia? Así es. Creo que, claro, la pregunta básica, ¿no? Cuando la gran mayoría ve mi currículum y ve mi trayectoria que ha ido más ligada a las ciencias. Tal vez el detonante fue mucha frustración y mucha indignación. Ha sido una razón muy visceral, una razón tal vez muy poco racional. Es más, en retrospectiva, si regresara a aquella época, viendo todo lo que he visto, todos los pleitos que me he ganado, ya lo pensaría 2 veces. Pero fue una reacción muy visceral a partir de encontrar una historia que no me habían contado en el colegio. A mí me contaron la historia que nos han contado a todos. Vinieron los españoles a matar, a robar, a saquear, y por eso todos somos pobres el día de hoy, porque el oro se lo llevó España. Y yo me había quedado con esa versión hasta que tengo mi primera visita a Machu Picchu. En mi primera visita a Machu Picchu me doy cuenta que la historia que me habían contado era incompleta, que había una cosmovisión muy profunda que no me habían enseñado. Entonces yo recuerdo que regreso a la Plaza Mayor de Cusco y empiezo a buscar libros de María Gorborowski, de José Antonio del Busto, de Valdemar Espinosa, que están ya fuera de la currícula escolar. Y cuando encuentro los textos que explicaban este periodo de los incas, me encuentro con algo muy distinto a lo que me habían contado. Y me encuentro también con que los incas no habían terminado tal como yo pensaba. Y de hecho me encuentro con una historia que, como les había dicho, era un Juego de Tronos, ¿no? Llena de... interesantísima. No era la historia aburrida y pesada que me habían enseñado en clases, era una historia llena de intrigas, luchas de poder, de intereses personales, políticos, traiciones, amoríos, uniones de casas. O sea, yo me sentía leyendo ahí El Señor de los Anillos, y Harry Potter no era nada al costado de eso. Entonces yo dije, pero vamos, ¿cómo no tenemos literatura de esto? Acá la literatura se cuenta sola. Y comencé también a escribir ahí mis primeras novelas de ficción histórica, ¿no? De hecho, mi primera novela trató sobre el matrimonio de Pizarro con Inés Guaylas, ¿no? Con la hermana de Atahualpa y de su descendencia. Entonces, bueno, estoy hablando de esa época hace muchos años atrás. Ahora ya tenemos por lo menos 2 o 3 buenas novelas. Una de Alonso Cueto, ¿no? También una autora española, Carmen Sánchez Risco, si recuerdo bien el nombre, que ha escrito sobre la vida de Francisca Pizarro Yupanqui, la hija de 2 imperios. Pero yo veía que aún así no llegaba a la gente. Y ahí es donde viene el boom de las redes sociales, ¿no? Entonces comienzo en redes sociales a poner esta información, usando el escudo, usando símbolos muy llamativos, y eso es lo que comenzó a jalar a la gente. Y conforme jalaba a la gente, incluso me comenzaron a buscar historiadores. ¿Por qué? Justamente porque soy ingeniero. Y ellos me decían algo que yo no imaginé que existía, pero me decían: toma esta bibliografía, mira, lee esto, cuenta esta historia. Y le decía: oye, pero cuéntala tú eres el historiador. No, yo no puedo. Me decían: porque yo vivo de la historia, y si cuento lo que tú dices, dejo de vivir, me cancelan, me quitan mis cursos y me meten en una burbuja académica donde lo pierdo todo. E incluso me dijeron una frase que se me ha quedado acá, porque me la dijeron textualmente. Me dijeron: tú que eres ingeniero, aprovecha que puedes decir todo esto. Y dije: ah, caramba, pero es que es verdad, claro. Mis clases yo las doy en la Facultad de Ingeniería, entonces ahí no me cancelan por estos motivos. Ahí, y si es verdad
que sí he encontrado un grupo muy pequeño en la academia, pero que tiene un monopolio ahí, un monopolio intelectual, histórico, que es cierto que te cancela. O sea, como les contaba antes, me han quitado locales donde ya tenían la charla preparada y ya vienen iniciativas políticas, reclamos y nos cancelan el local. Tenemos que buscar otro local, ese tipo de cosas. Y claro, yo digo, no, si yo fuera historiador estaría muerto, me botan de todo. Y por eso yo creo que hasta ahora los historiadores se han cuidado mucho. Y ha sido necesario que alguien venga desde fuera de la historia de otra disciplina para mostrarles lo que ellos están. Pero, oigan, el libro de Donato Amado. Donato Amado me invitó a su casa como su familia, porque me dio almuerzo y me habló toda una tarde sobre los incas del virreinato y sobre los descendientes incas. Aprendí con él lo que no había aprendido en 10 años de colegio, en una sola tarde. Y me dijo, tú cuenta esto, tú tienes que esto, busca Pauyu Inca, busca Sairitupa, busca esto. Y lamentablemente me da mucha pena de que la academia esté prácticamente secuestrada y los mismos historiadores no puedan tener estas discusiones libremente, porque eso atenta contra la ciencia. La ciencia es precisamente la discusión. Otra pregunta más, por favor. Y después ahí quería hablar. ¿Puedes decir un poquito sobre el origen de la leyenda negra española y el origen del movimiento hispanista? Ya, muy bien. Si tenemos que rastrear la leyenda negra española, tendríamos que remontarnos a las guerras, especialmente la guerra con Flandes, las guerras de 80 años y la guerra de los 30 años. Y voy a dar casos muy puntuales, porque muchos dicen, no, que el tema de la leyenda negra es un invento de los hispanistas. Los dibujos de la Inquisición, yo hago una búsqueda en Google y pongo Santa Inquisición, y me van a salir una serie de grabados, los cuales pululan por internet y salen pues que se están quemando a las personas y que las están colocando en una rueda y toda una serie de torturas indescriptibles. Esos dibujos, esos grabados los hizo Teodoro de Brahe, un holandés que nunca había pisado América, pero tuvo el encargo de Guillermo de Orange. Guillermo de Orange, primer rey de Holanda y héroe de la independencia holandesa. Él fue el que independizó Holanda de España en las guerras de Flandes. Y él le encarga a Teodoro de Brahe hacer los dibujos donde peor se deje a España y a la Iglesia Católica como parte de propaganda de guerra, porque estaban en guerra contra España y contra la Iglesia, porque estaban dentro del contexto del cisma de Occidente y de las guerras entre protestantes y católicos. Y aprovecharon la imprenta para que esos dibujos se esparzan por toda Europa. Y nos han llegado hasta el día de hoy. Hoy ya sabemos que los dibujos tienen intención política, fueron hechos en el contexto de una guerra para dejar mal al enemigo y por un sujeto que nunca había pisado América ni le interesaba saber la verdad que sucedía en América. Y yo los veo que lo siguen utilizando en posts, están en Google, en las primeras búsquedas, están en libros de historia, ¿no? Y bueno, ya desde ahí podría seguir citando crónicas, también cronistas ingleses, ediciones que le hicieron al famoso Bartolomé de las Casas, donde el mismo Voltaire, Voltaire no era ningún ferviente católico, sino todo lo contrario, ¿no? El más virulento enemigo de la Iglesia, pero reconoce que los números de Bartolomé de las Casas están sobredimensionados y que han sido exagerados. Y son números que se siguen utilizando hasta el día de hoy. Entonces, comenzamos a ver que hay más
intenciones políticas e ideológicas que evidencia histórica. Y eso es lo que nos trae la leyenda negra hasta el día de hoy. Podría seguir citando, y acá ya tendría que irme a la filosofía, porque al final todo es filosofía, porque la filosofía te da el método. Es más, la ciencia, el método científico no es científico, es filosófico. La filosofía es la que te da el método científico que aplica la física y la química. Igual sucede con el método histórico. ¿Y cuál es la metodología histórica que se utiliza hasta el día de hoy en las academias y en las universidades y en las facultades de historia? El que ha criticado Don Franklin, precisamente, materialismo dialéctico. O vamos, niéguenme que el día de hoy el estudio de la historia en las facultades, díganme que no se utiliza materialismo dialéctico, materialismo histórico. Marx. Entonces, obviamente, si tomas la dialéctica de lucha de clases, vas a encontrar una tesis y una antítesis de opresor y oprimido, conquistador conquistado, dominador dominado. Y eso es lo que utiliza Dussel para su filosofía de la liberación. Cómo el oprimido, y que dicho sea de paso, influye en la famosa teología de la liberación de Gustavo Gutiérrez. Cómo el oprimido se libra de las estructuras de la opresión. ¿A través de qué? De la revolución. Oye, eso es filosofía que se enseña el día de hoy en la universidad. Entonces, ¿cómo vamos a pedir pues que no haya leyenda negra? Si la misma metodología te lleva a una lucha de clases, te lleva pues al conflicto, te lleva a la confrontación. Entonces, es por eso que yo siempre digo que más que batalla cultural, que tanto se habla, la batalla cultural, y yo se los he dicho a todos los que dicen este tema de la batalla cultural, ¿eh? Se lo he dicho a Agustín Laje, a Nicolás Márquez, a Miklos Lucas. Miklos sí me lo ha aceptado, el único que me lo ha aceptado. Pero a todos los demás yo les he dicho, no es batalla cultural, es batalla filosófica. El problema que tenemos es en la filosofía que se está aplicando en las ciencias. Pero como lamentablemente la filosofía se ve como algo tan exógeno y tan etéreo y tan abstracto, nadie le da bola. Se ve algo como ajeno a nuestra vida. La filosofía gobierna nuestra vida. Si tú te pones a analizar nuestro pensamiento, vas a ver que está alineado a lo que dijo o Heidegger, o Nietzsche, o Marx, o Freud. Nuestras ideas vienen de ahí y no nos damos cuenta. O Sartre, o Simone de Beauvoir, o Derrida, o Foucault. Oye, son gente que no ha leído ni a Derrida, ni a Foucault, ni a Simone de Beauvoir, pero repiten lo que dicen con puntos y comas, porque así de fuerte es la filosofía. Y pasa tan bajo el radar que el día de hoy ya ni le enseñan en los colegios. ¿Y por qué será también? De repente no quieren que nos cuestionemos eso.